Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer capítulo de Q&A, donde vamos a responder todas las dudas, consultas, preguntas que tengas sobre plataformas, estrategias o tecnología para tu emprendimiento o negocio. Así que quédate con nosotros que vamos a responder todas las preguntas que nos han venido haciendo durante estos últimos meses en la sección de preguntas o en los comentarios de los videos de YouTube. Así que quédate con nosotros. Una pregunta que siempre hacemos es, de todas las acciones que yo voy a hacer y de todo el esfuerzo, inversión, trabajo, ¿cuándo empiezo a ver mis resultados finalmente? Y la respuesta normalmente en temas de negocios digitales o en negocios en general siempre es depende. Depende qué producto estás comunicando, depende qué servicio estás comunicando, depende si tienes que fabricarlo y tienes que esperar cierto tiempo para recuperar el dinero, o si estás alquilando un espacio y tienes que esperar cierto tiempo para recuperar la inversión, o si fabricaste algo y lo estás vendiendo, vas a tener retorno de diferentes maneras. Entonces, como la respuesta es depende, vamos a hacer algunos ejemplos de cómo puedes recuperar la inversión muy rápidamente gracias a las plataformas digitales. Si el producto que vas a comunicar es un curso en línea, por lo general estos productos o infoproductos, porque son productos digitales, finalmente no tienen un costo asociado a la creación, porque digamos que eres tú mismo creando el contenido. Si sumamos el efecto de todos los equipos y las cosas que hay que tener, o los profesionales que están detrás en la producción, digamos que puede existir un costo. Pero normalmente no es así, porque uno cuando empieza a hacer productos digitales o infoproductos, lo hace uno mismo con la cámara de su celular, con los headsets que ya los tienes para uso diario. Pero pongamos el ejemplo de que vamos a vender un curso en línea y que hemos invertido en todos los equipos. Pongámosle un valor. Digamos que aproximadamente inviertes $2,000 para poder setear todo el proyecto para vender cursos en línea. Si utilizas estrategias digitales de forma correcta, un solo curso vendido en línea podría costar $2,000 y tú podrías recuperar la inversión completa. Varios de los ejemplos que podemos ver con esto es especialistas en marketing digital como Ana Ibars, que hace todo el tiempo lanzamientos de cursos en línea. Y ella utiliza este tipo de estrategias para hacer que los cursos se vendan muy rápido, a un alto ticket y que la inversión sea recuperada de forma muy sencilla. Vamos a ver otro ejemplo. Si tú tienes productos que estás vendiendo en plataformas, en e-commerce, en apps, por ejemplo, tendrás que diferenciar dos cosas. La primera, el costo de la plataforma como tal, desarrollarla y mantenerla, y por otro lado el costo de los productos. Si son productos físicos, tendrás que entender cuánto te cuesta y a cuánto lo puedes vender. La diferencia de los dos te va a generar un ingreso, ¿correcto? Ese ingreso multiplicado por N cantidad de productos va a significar el ingreso general que tienes para mantener la plataforma. Ahora, en estos dos ejemplos, tanto de cursos en línea, por un lado, que son infoproductos, o por otro lado, que son productos tangibles, que al momento de venderlos tienen un costo asociado al producto per se, como la compra o la elaboración del producto, ambos tendrán un retorno muy distinto. ¿Cuándo puedes empezar a ver resultados? El primer día de la comunicación. Vamos a dar ejemplos con esto. Nosotros tenemos algunos clientes que, por ejemplo, utilizan publicidad digital para atraer tráfico no solo a su página web, sino al chat de WhatsApp. Y cuando hacen estos ejercicios, en el WhatsApp tienen el contacto del cliente, toda la información, qué producto quiere, o cuándo quiere comprar, o cómo quiere comprar. Y finalmente empieza una interacción con un cliente que ya demostró interés. Y ese cliente puede comprar ahora o en un futuro, porque literalmente tienes el número para seguir conversando con él. Entonces, de esa manera, puedes empezar a recuperar la inversión o a ver resultados desde el primer día. En algunos casos, puede tomar tiempo dependiendo de qué tan bueno sea tu anuncio, tu segmentación, la comunicación o la inversión que le pongas. Normalmente vender productos high-end, que son productos de un ticket más alto, un mercado más alto, en diferentes condiciones, como por ejemplo gustos, comportamientos, conocimiento del mercado del producto,
cuesta un poco más. Cuando quieres mover productos de alta rotación, productos sencillos de entender, productos que ya tienen mucha experiencia en el mercado o que ya la gente los conoce mucho, por lo general es mucho más barato. Y deberás entender qué producto tienes para saber cuándo vas a recuperar tu inversión o cuándo vas a empezar a ver resultados. Pero en digital, la magia de digital te permite ver resultados desde el primer día, sin necesidad de tener que esperar mucho tiempo, ya que al momento de encender la publicidad puedes recibir tráfico a la web, respuestas en emails, registros en landing pages, mensajes a WhatsApp, inclusive llamadas o visitas a tu local. Así que prueben diferentes estrategias, prueben diferentes objetivos de la publicidad para ver cuál les queda mucho mejor y saber en qué momento recuperan la inversión o empiezan a ver resultados. Varios de mis clientes me preguntan ¿cuánto tengo que invertir para que me vaya bien? ¿Cuánto tengo que gastar en publicidad para lograr los objetivos que quiero? Y normalmente la respuesta es no lo sé. Y es algo muy importante que ustedes entiendan esto. Si bien nosotros como especialistas digitales o como publicistas tenemos muchísima experiencia, no tenemos la bolita de cristal para saber cuánto va a ser el costo de cada una de las publicaciones o cada uno de los resultados o cada una de las publicidades. Y a ver, aquí hay que sincerarnos un poco. La realidad es que nosotros, por la gran experiencia que tenemos, podemos dar estimaciones al momento de hacer publicidad. Pero no podemos decir irresponsablemente $1000, porque realmente no sabemos cuál va a ser el resultado. Lo que yo hago y recomiendo, y te recomiendo que hagas también, es prueba. Haz la prueba en los diferentes objetivos, seleccionando el mismo público, para saber cuánto va a ser el costo por clic, el costo por adquisición, el costo por lead, el costo por mail, el costo por visita, los distintos costos que existen, inclusive el costo por WhatsApp, que hoy es uno de los más populares. Así que, si alguien en algún momento te dice que conoce la respuesta o que te da un presupuesto, literalmente chupándose el dedo, duda mucho. Porque él no ha interactuado ni con tu cuenta, ni con tus clientes, ni ha tenido interacción con tu público como para poder determinar cuál podría ser el costo. Muchas veces luchamos con esta pregunta porque realmente no sabemos qué tipo de contenido debemos realizar. Y lo importante es, y como siempre digo, es depende. Cosas que tenemos que tomar en cuenta es entender qué tipo de marca somos, qué tipo de producto tenemos y a quién queremos llegar. Vamos a dar un par de ejemplos con esto. Digamos que por un lado soy un concesionario de autos y quiero llegar a consumidores que compren los vehículos. Si soy una marca reconocida, que ya tiene esos años en el mercado, muy probablemente voy a poderle llegar a compradores de autos anteriores que vayan a renovar o compradores anteriores de la misma marca o personas que sean nuevas en el mercado y no hayan comprado productos anteriormente. Ese tipo de cosas son especulaciones dentro del mercado que con una investigación de mercado podrás conocer mejor a tu público y saber cómo llegar a él. Por ejemplo, por qué canal, por la parte demográfica, qué segmento se encuentra, a qué edad, todo eso lo puedes saber. Pero por otro lado, ¿qué pasa si en este caso somos una marca, por ejemplo, de juguetes sexuales? En este caso, que puede ser muy controversial, tendríamos que entender principalmente si son productos solo para mujeres o si también apela a los hombres, si son para pareja o son para uso íntimo. Ese tipo de cosas nos ayudará muchísimo a entender qué tipo de contenido tenemos que crear. Pero no nos olvidemos que tenemos que entender principalmente a la audiencia y al público. Un ejemplo muy puntual. Este contenido que estoy haciendo en este momento es para ti, que precisamente quieres saber qué contenido debes hacer. Y mi recomendación, que estoy haciendo contenido para ti, es principalmente pregúntate quién está del otro lado. En mi caso, estás tú, que realmente quieres conocer este contenido y por eso estás acá. Entonces por eso hago este tipo de contenido. Si tú vinieras a mí y yo estuviera haciendo otra cosa, o estuviera hablando de cocina, o estuviera bailando en otros efectos, no tendría el mismo efecto que estamos haciendo ahorita al comunicarnos. Entonces pregúntate qué tipo de cliente tienes para saber qué tipo de contenido debes hacer. Si son solo mujeres, si son solo hombres, qué edad tienen, y todo esto lo puedes ver directamente en las plataformas porque te muestran toda la información.
Para páginas web tienes Google Analytics para entender la demografía que entra a tu página web. En Instagram, en Facebook, tienes las mismas herramientas de Insights para poder ver cuáles son los públicos que vienen a ti. Y por el lado de YouTube tienes YouTube Studio que te permite entender cuál es el público que ingresa a ver tus videos, los que están suscritos y los que no. Así que mi primera recomendación es pregúntate qué público tienes para luego entender qué contenido vas a crear. Esta pregunta es muy sencilla de responder, pero siempre nos olvidamos que las herramientas nos dan la respuesta y muchas veces no entramos a investigar. Por ejemplo, en plataformas como Facebook e Instagram existe la herramienta de Insights que nos dice a qué hora y en qué día y qué público, de qué edad y de qué demografía se encuentran viendo nuestro contenido. Utilizando esa información podemos crear contenido para publicarlo en el mejor horario, con la mejor frecuencia, para que podamos impactar a la mayor cantidad de público. Ahora, eso es como que la parte más sencilla. La parte más difícil es lograr conectar con ese pequeño pedazo de público que nos ve para que el contenido se expanda. Y ahí tenemos que entender que ya no depende ni de la hora ni del día, sino realmente depende de la frecuencia con la que vayamos a publicar. A mayor frecuencia, mayor interacción. Con mayor interacción, mayormente las plataformas van a mostrar nuestro contenido al público. Así que hay que tener cuidado con eso. Recordar que la frecuencia es muy importante para decirle al algoritmo que estamos activos en la plataforma. Y al algoritmo le interesa mostrar creadores de contenidos o productos o personas que están muy activas en la plataforma y que mantienen a otros activos igualmente. Así que antes de preocuparte por la hora o por el día, preocúpate por la frecuencia y también la calidad del contenido para que sea consumido muy fácilmente o que sea muy fácilmente replicable. Nuevamente nos encontramos con una pregunta que la respuesta es depende. Y yo sé que contestamos mucho depende, pero como le decía hace un momento, no tenemos la bolita de cristal. No podemos saber mágicamente cuál es mejor a menos que hagamos las pruebas. Y también depende mucho de cuál es el objetivo. Algo que siempre olvidamos es el objetivo. Vamos a dar dos ejemplos muy puntuales. Si yo sé que mi marca en este caso son autos, o agencia digital, o agencia de viaje, o vuelos, en los 4 ejemplos que te acabo de dar son palabras clave que yo puedo comprar en Google Ads para que finalmente la persona que está buscando precisamente esas palabras lleguen a encontrar mi contenido. Por el otro lado, si yo no tengo identificadas estas palabras claves porque soy un producto distinto, porque soy diferente, como por ejemplo algo que enfrentaron muchísimo las plataformas de facturación electrónica durante estos 2 últimos años, es importante entender que por otro lado tenemos a Facebook que nos provee una gran segmentación de personas a base de comportamientos, gustos e intereses. Entonces, si yo no estoy seguro que auto es mi palabra clave, tengo por el otro lado la posibilidad de llegar a personas a las cuales claramente les gustan los autos por su comportamiento o sus intereses. Comportamiento: han visto cuentas que hablan de autos o que tienen contenido de autos. Y gustos: siguen a esas cuentas, le dan like, se suscriben o se convierten en seguidores. Entonces, la respuesta nuevamente, ¿cuál es mejor? Depende. Depende de cuál es el objetivo. Mi recomendación es, para llegar al público específico, Google es una excelente herramienta. Porque literalmente vas a llegar a las personas que tipeen en el navegador autos, agencia digital, agencia de viajes, medicina, etc. Por otro lado, en Facebook es súper bueno para llegar a los clientes que buscas o tu público objetivo en base de lo que a ellos les pueda estar gustando. Por ejemplo, y algo que te puedo dar como tip es, si tú vendes relojes, puedes poner en Google relojes. Y también estarás compitiendo con grandes marcas que compran la misma palabra. Por otro lado, si te vas a Facebook, tú puedes utilizar el público que han generado estas grandes marcas, como por ejemplo Rolex,
o los productos ya smartwatch como Samsung, Huawei, etcétera, para jalarte de ese público, porque ese público claramente quiere productos de relojes. Así que mi recomendación es prueba cuál de las dos te resulta mejor y también compara los indicadores. Si el costo de este resultado, por ejemplo, tráfico a la página web, el CPC que tienes acá en Google, es más barato que el que puedes conseguir en Facebook, mi recomendación no es que te quedes con el más barato, sino con el que te trae el público que más te compra. Bien, hemos terminado 5 de las preguntas que mayormente nos hacen nuestros clientes. Así que recuerda que si necesitas ayuda en profundizar en las preguntas o en las respuestas, o necesitas ayuda para crear tu estrategia, o ayuda en ver cómo sacar estos resultados o los indicadores que hemos hablado acá, recuerda que en la descripción te dejaré todos los links para que nos puedas contactar y poderte ayudar en tu estrategia digital. Finalmente, no te olvides que este video lo haremos todos los lunes con las preguntas que nos hagan, así que recuerda dejar todas tus preguntas en la sección de comentarios para que las podamos responder con un video y con varios ejemplos en la siguiente sesión el siguiente lunes. Muchas gracias y nos vemos.